Dios nos dio su palabra para que seamos cristianos fuertes. Debemos reflexionar sobre estos principios que se encuentran en la Biblia y permitir que guíen nuestro camino. La Biblia nos dice en el primer libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, «Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino». Durante los próximos momentos, consideremos 5 señales como indicadores de que podríamos estar en problemas espirituales o que el peligro se aproxima. Te animo a que consideres profundamente si podrías estar en peligro de dañar tu relación con Dios o tu vida, y que permitas que Dios te corrija amorosamente mientras todavía hay tiempo. Estás en peligro espiritual cuando te vuelves rebelde. Dios nos advierte constantemente en su palabra sobre evitar ser rebeldes. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel son frecuentemente señalados por ser obstinados y rebeldes. Para entender cuán grave es la rebelión, echemos un vistazo a un pasaje importante al respecto. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, el rey Saúl de Israel recibe la orden de Dios de exterminar completamente a los amalecitas. Se supone que debe destruir a cada criatura viviente. Sin embargo, Saúl no cumple completamente con esto. Según el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 8 a 9, Saúl mantiene vivo al rey y a algunos de los animales de mejor calidad. Saúl es confrontado por hacer esto y trata de encubrirlo todo, insistiendo en que su rebelión hacia lo que Dios le había instruido hacer era en realidad por razones espirituales. Saúl tiene la osadía de actuar como si tomara mejores decisiones que Dios. Saúl afirma que la razón por la que hizo esto fue para poder ofrecer sacrificios a Dios. Lo que Saúl no parece darse cuenta es que Dios no comete errores. Si Dios hubiera querido que se le ofrecieran sacrificios con los despojos obtenidos en la batalla, ciertamente lo habría pedido. La realidad es que Saúl desobedeció a Dios voluntariamente. Por esto, Samuel es enviado por Dios y entrega unas palabras devastadoras al rey Saúl. Vemos esto en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 a 23, que dicen: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar mejor que la grasa de carneros, pues la rebelión es como el pecado de adivinación, y la presunción es como iniquidad e idolatría. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Aquí vemos que a Dios le interesa mucho más nuestra obediencia que nuestros sacrificios. El rey Saúl aprendería que Dios es serio cuando ordena algo. A Saúl se le dice que el Señor ya no está dispuesto a que él sea rey, y la causa es el corazón rebelde del rey Saúl. He notado en mi vida que cuando quiero hacer algo contrario a lo que sé que Dios quiere, intento presentarlo de la manera más agradable y aceptable posible. Sin embargo, si soy honesto conmigo mismo, veré que a menudo estoy abiertamente rebelándome contra Dios y solo necesito enderezar mi corazón. Podemos intentar justificar nuestra rebeldía, pero acabamos de ver que Dios la equipara a la adivinación o brujería. Utilicemos esta historia para evitar los peligros que la rebeldía seguramente nos traerá. Estás en peligro espiritual cuando te vuelves orgulloso. El orgullo es un tema común en la Biblia. Los signos de peligro están listados de principio a fin, y sería en nuestro mejor interés prestar atención a la advertencia. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18, la soberbia precede a la destrucción, y la altivez del espíritu precede a la caída. Y luego somos advertidos nuevamente en Proverbios, capítulo 29, versículo 23, el orgullo de un hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le honrarán. Puedes estar seguro de que cuando te descubras siendo orgulloso, si no te arrepientes rápidamente, te encontrarás en peligro espiritual. Estar lleno de orgullo es prácticamente una invitación abierta para que Dios te reduzca, no porque Él sea malo, sino porque solo Él merece nuestra adoración. Hoy en día, vemos personas que se consideran demasiado importantes. La Biblia nos advierte que Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Todos estamos en desesperada necesidad de la gracia de Dios, y Él está menos dispuesto a proporcionárnosla cuando somos arrogantes y estamos llenos de nosotros mismos.
Esta lección fue aprendida de la manera difícil por un rey famoso llamado Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 28 a 33, Nabucodonosor aprendió que ser orgulloso pone a una persona en grave peligro. Él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real por mi poderoso poder y para la gloria de mi majestad? Todo en su mente. Él se considera la mejor cosa que haya ocurrido en el mundo. En su mente, él solo construyó Babilonia y no tiene noción de que Dios pone a los gobernantes en su lugar, incluso en naciones no creyentes. Cualquier rango que una persona haya alcanzado es porque Dios lo ha permitido. Justo cuando estas palabras orgullosas salen de su boca, Dios interviene. Despoja al rey de todo su lujoso estilo de vida en ese mismo momento. El rey pierde la razón y va a vivir a los campos como una bestia salvaje hasta que recupera su cordura. Sorprendentemente, al final de esto, llega a adorar al único Dios verdadero. Solo tuvo que perderlo todo, incluida su cordura, para estar en un lugar lo suficientemente humilde como para mirar hacia Dios. Cuando una persona se vuelve orgullosa, corre el riesgo de perderlo todo. Amigo, asegurémonos de mantener nuestro orgullo bajo control antes de que ocurra un evento como este en nuestras vidas. Estás en peligro espiritual cuando pierdes el interés por las cosas de Dios. Otra señal que podemos usar para determinar si nos dirigimos hacia el peligro espiritual es si parece que hemos perdido interés en las cosas de Dios. Vemos cómo Dios responde a la iglesia de Efeso sobre su pérdida de celo por las cosas de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 a 5, dice: «Conozco tus obras, tu labor y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Sé que has perseverado pacientemente y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas». Nótese que esta iglesia aún es mencionada como poseedora de buenas características y buenas obras que son, de hecho, dignas de respeto. Sin embargo, su problema es que están comenzando a decaer. En lo que respecta a su pasión por las cosas de Dios, Dios nota esta tendencia descendente y les dice que necesitan cambiar. Dios les está informando que necesitan reavivar ese amor que tenían por las cosas de Dios, como al principio, y volver a esa cima de la fe. Hagamos una revisión de corazón. ¿Hemos perdido algo de nuestro amor por las cosas de Dios? ¿Leer su palabra, orar o pasar tiempo con el pueblo de Dios ya no nos emociona como antes? Trabajemos en corregir esto mientras podamos. Dios quiere que volvamos a aquellos días cuando ardíamos con el deseo de conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Estás en peligro espiritual cuando te distraes. La gente sabe bien que conducir un vehículo bajo la influencia de drogas o alcohol es una elección potencialmente mortal tanto para el conductor como para otros. Hay señales por todas partes que suplican a la gente que no conduzca bajo la influencia. Desde enviar mensajes de texto hasta maquillarse, parece que cada vez más personas conducen nuestras carreteras distraídas. Esto es peligroso. Hablando espiritualmente, temo que tengamos muchos cristianos que están completamente distraídos. ¿Habla la Biblia sobre la distracción? Sí, definitivamente lo hace. En el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Si un león estuviera merodeando en tu patio trasero, ¿qué harías? Peor aún, ¿qué si ese león tuviera acceso a tu casa, a tu dormitorio, a los dormitorios de tu familia? Seguramente querrías prepararte para tal batalla, y deberías, porque este león ciertamente existe y su nombre es Satanás. Nosotros, como cristianos, necesitamos estar vigilantes y anticipar ataques del diablo. Necesitamos estar ocupados armándonos para la guerra espiritual. Lo peor que podría hacer un cristiano es quedarse allí acostado, dormido o ebrio,
mientras un león anda rondando en busca de una presa fácil. Luchar contra un león es bastante difícil cuando estás preparado para ello, y mucho más si te toma por sorpresa. Afortunadamente para nosotros, hay algunas cosas que podemos hacer para mantenernos alerta y protegernos del peligro espiritual. Leer nuestras Biblias y estudiarlas diligentemente, orar e ir a la iglesia son todas maneras de mantenernos diligentes. Prestemos atención a la clara advertencia en la Escritura de permanecer alertas y evitar distracciones. Estás en peligro espiritual cuando estás demasiado cómodo. ¿Hay algo inherentemente malo en estar cómodo? Espacio extra para las piernas en un vuelo, sábanas recién lavadas y una cama, una buena ducha caliente. No hay nada malo con ninguna de estas cosas, no hay nada malo con la comodidad. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, a veces demasiado de algo bueno puede convertirse rápidamente en algo malo. Tendemos a volvernos algo consentidos cuando estamos demasiado cómodos. La Biblia nos advierte en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 7, al saciado le repugna el panal de miel, pero al hambriento le es dulce lo amargo. La miel es genial cuando tenemos lujos como estos u otras comodidades. Dios nos permite tenerlas y deberíamos disfrutarlas, pero hay una diferencia entre disfrutar y excederse. La Biblia nos dice que podemos llegar a un punto de comodidad tal que los lujos que deberíamos disfrutar se vuelven repulsivos para nosotros y peligrosos para nuestras vidas espirituales. Necesitamos evitar estar en un lugar de comodidad abundante cuando nos embriagamos con todas las comodidades que disfrutamos. Esto tiene el potencial de hacer que lo demos todo por sentado y de hacernos tan cómodos que no dependemos de Dios como deberíamos. Cuando mi familia y yo estamos predicando el Evangelio, vez tras vez, vemos que más personas vienen a Cristo en barrios económicamente desafiados que en otros. La razón de esto es el hecho de que estas personas generalmente no disfrutan de una abundancia de comodidades. Carecer de lujos, o incluso de lo esencial en algunos casos, hace que las personas sean más humildes y vean su necesidad de Dios. Esto, por supuesto, es solo una generalización. La verdad permanece, sin embargo, nosotros, como cristianos, necesitamos evitar volvernos demasiado cómodos. Hemos visto cuán importante es tomar las señales de advertencia que encontramos en la Escritura y aplicarlas a nuestras propias vidas para protegernos espiritualmente. Las señales de advertencia están dispersas por toda la Biblia para nuestro beneficio y deberíamos tomarlas en serio. Deja que la palabra de Dios resuene contigo y te mantenga en el camino de la rectitud. Queridos amigos, el enfoque de la oración de hoy tiene que ver con nuestros hábitos. Los hábitos pueden revelar cosas importantes sobre nuestras vidas. Nuestros hábitos reflejan nuestros pensamientos, nuestras prioridades, pero también reflejan dónde están nuestros corazones, y tu corazón solo puede estar en uno de dos lugares, con Dios, en su voluntad y en obediencia a su palabra, o está en el mundo y en la oscuridad. Y cuando decimos oscuridad, no siempre significa brujería o rituales malignos. La oscuridad es la ausencia de Dios. No necesitas ser una mala persona para estar en la oscuridad, no necesitas ser una persona malvada para estar en ella. Es un estado de estar lejos de Dios, eso es la oscuridad. Dios es luz, Dios es vida. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso la Biblia dice que no te conformes a este mundo, porque en el momento que te conformas, estás en la oscuridad. Estás en la oscuridad porque te has conformado a una autoridad que no es divina. La Biblia dice repetidamente que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque no hay miedo en Jesús, y si caminas en Él, caminas en luz, caminas con una mente sana, en un espíritu de poder y amor. Pero si caminas en el miedo, caminas en la oscuridad, porque el miedo no se encuentra ni puede hallarse en el Señor. Una de las frases más populares es camina por fe, no por vista. Pero piénsalo, cuando caminas por fe, ves a Jesús. Cuando caminas por fe, la palabra de Dios es una lámpara para tus pies. Pero cuando caminas guiado solo por lo que ves, ves este mundo,
ves la oscuridad. Eso es lo que realmente significa caminar por fe, no por vista, caminar en la luz de Dios, no en la oscuridad de este mundo. Así que, una vez más, ¿a dónde te están llevando tus hábitos? ¿A caminar por fe, a caminar en la luz en Jesús, o a caminar en el mundo, a caminar en la oscuridad? Hoy en día, la gente no se da cuenta de que sus hábitos, las cosas que hacen día tras día, las cosas que los controlan, pueden llevarlos a lugares oscuros. La oscuridad no es solo un rincón maligno en el infierno donde se reúnen todos los demonios y espíritus malvados. Puedes estar yendo a la iglesia, pero si Dios no es la prioridad número uno en tu vida, entonces estás en la oscuridad. Si Dios no está primero, si no hay un deseo ardiente de conocerlo y obedecerlo, entonces estás en la oscuridad. Y esto es lo que sucede cuando las personas no tienen a Dios primero en sus corazones. Algunos se dejan controlar por su trabajo, su negocio o el dinero. Para ellos, todo se trata de trabajar, de su carrera, cuando realmente debería tratarse del Señor. Algunas personas se convierten en esclavas de los celos y la envidia. Si algo luce bien, les hace sentir bien, lo desean, y si tienes algo que ellos no tienen, entonces los celos aparecen. Ten cuidado con tus hábitos, ten cuidado respecto a dónde te llevarán tus hábitos. Por eso, quiero que en los próximos momentos vayamos ante el Señor y oremos para que nos dé hábitos divinos, que nos ayude a cultivar hábitos que nos acerquen más a Él. La Biblia en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien todos los días. Pueblo de Dios, necesitamos desarrollar rutinas sólidas que estén firmemente centradas en Jesucristo. Y uno de los principales hábitos que necesitamos desarrollar es la comunión diaria con el Espíritu Santo. La traducción ampliada de Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, pues eso es maldad, corrupción, estupidez, sino llenaos del Espíritu Santo y seáis guiados constantemente por Él. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, significa que siempre estamos liderados por el Espíritu, que estamos siendo guiados constantemente por el Espíritu. Es un estado de dependencia, ya no dependes de ti mismo, ni de tus recursos, ni de tu círculo de influencia, sino que dependes del Espíritu Santo día tras día. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo. Descubrirás que cuando estás lleno del Espíritu Santo, eres más sensible a la voz de Dios, tu corazón se vuelve más receptivo a las cosas de Dios, a las instrucciones de Dios con el Espíritu Santo. Puedes leer, disfrutar y entender la palabra de Dios de una manera diferente a si lo intentaras solo. Así que esfuérzate en hacer de esto un hábito. Cada día, pasa tiempo con el Espíritu Santo, desarrollando y construyendo una relación con el Señor a través de la ayuda, la guía y el liderazgo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Dios en oración. Querido Padre Dios, te agradezco, te honro y te alabo, Señor. Te agradezco por ser más que suficiente y por todo lo que necesito. Dios, te agradezco por darme vida, salud y otra oportunidad. Y Señor, mientras vengo ante ti hoy, te pido que me ayudes a ser un creyente que depende completamente de ti. Oro para ser alguien completamente devoto a ti. Que el Espíritu Santo me influya diariamente. Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2, dicen, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Una ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. Señor Jesús, mi deseo es imitarte cuando caminabas en esta tierra. La Biblia nos dice que a menudo te retirabas de los discípulos y de otras personas para poder orar al Padre Dios. Y Señor, oro para que me des la misma gracia para modelar mi vida según el ejemplo que estableciste. Ayúdame a retirarme del mundo y de toda la ocupación de la vida para que pueda pasar tiempo solo contigo en oración. Señor, que eso sea mi hábito. Cuando caminaste en esta tierra, Señor, mostraste compasión, amor y misericordia a personas de todo tipo de antecedentes. Comías con pecadores,
amabas a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Ayúdame a amar a otros, Señor, a aquellos que no se parecen a mí, que no suenan como yo, que no tienen el mismo trasfondo que yo. Ayúdame a amar a mi prójimo con un amor divino. Ayúdame a amar a los demás independientemente de su pecado. Señor, ayúdame a no juzgar a otros por su pecado, pues yo también soy un pecador salvado por gracia, uno que necesita de tu misericordia y tu compasión, Rey Jesús. Cuando caminabas en esta tierra, Señor, te dedicabas al negocio de tu Padre. Dejaste de lado tu voluntad para que se hiciera la voluntad de Dios Padre. Señor, oro por tener ese tipo de corazón, un corazón que ponga tu voluntad antes que la mía, un corazón que te ponga primero. Que sea mi placer obedecer tu palabra y cumplir el propósito y los planes que tienes para mi vida. La Biblia dice en Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, por tanto, mirad con cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, por favor ayúdame a caminar rectamente. Ayúdanos, como tus hijos, a caminar con sabiduría y honor ante ti. Levántanos para ser un pueblo fiel, un pueblo que no sea insensato ni imprudente, sino un pueblo que entienda y asimile firmemente cuál es la voluntad del Señor. Levántanos para ser un pueblo obediente a tu voluntad, Señor Jesús. Señor, te pido que renueves mi fuerza diariamente. Sé que tu gracia es suficiente para mí, cada día extiendes la gracia para que pueda caminar en obediencia a tus mandamientos. Señor, oro para que mis hábitos diarios sean beneficiosos para mi alma y para mi espíritu. No quiero sembrar en la carne, porque la carne es corrupta y no quiero cosechar una cosecha corrupta. En cambio, Señor, te pido que revivas mi espíritu, aviva mi espíritu, Señor, para que pueda sembrar en lo que me da vida eterna. Y Señor, sé que tú, Rey Jesús, me das la vida eterna. Dios, te agradezco por escuchar mi oración. Te glorifico por ser un Dios amoroso y cuidadoso. Es en el poderoso nombre de Jesús que oramos esta oración. Amén.